La parte 1 de nuestra clase. Vamos a conocer, profe, primero los 3 problemas actuales que para mí impiden tanto al jugador como al entrenador escalar y crecer en su carrera en el mundo del fútbol. El primer problema yo lo llamo la falacia del exjugador y es uno de los puntos que nos afecta a entrenadores. Hoy en día, todos los entrenadores que tienen posibilidades laborales en clubes de élite o de primera división son personas que, por supuesto, han tenido trayectoria como exjugadores profesionales en el fútbol. Son personas que en muchos casos no se capacitaron para ser entrenadores, pero han sido exjugadores reconocidos. Que no se confunda, con esto no estoy diciendo que todos los exjugadores no estén capacitados para ser entrenadores, solo estoy diciendo que por pensamientos limitantes del ambiente del fútbol o por amiguismos, en realidad la gente que actúa en el fútbol profesional siempre o el 99% de las veces ha tenido una trascendencia importante como jugador, lo cual no implica que sean buenos entrenadores. Esta vieja camada de pensadores se protege bajo el lema que una persona no puede ser educador del fútbol si no tiene cómo respaldar eso habiendo sido jugador competitivo de manera elite. Pero este argumento ya se les cayó a pedazos cientos de veces, porque hay infinidad de casos de entrenadores y técnicos de fútbol que a pesar de no haber sido o no haber tenido una carrera de super elite, han obtenido resultados extraordinarios hasta incluso en equipos de las mejores ligas del fútbol mundial. Uno de estos casos es Mourinho, que nunca ha actuado como jugador de fútbol élite y a pesar de ello está evaluado entre los 10 mejores entrenadores o directores técnicos del fútbol mundial, incluso del fútbol y de la historia del fútbol que nos ha dejado. Otro caso reciente es Scaloni, que sin ninguna experiencia como técnico o entrenador ha logrado sacar campeón del mundo en Argentina después de 30 años, siendo el único técnico campeón del mundo debutante como entrenador. Y no solo por el logro, sino por el rendimiento, ya que independientemente de que Argentina hubiera perdido esa final con Francia, hay que felicitar ese rendimiento. En la década Scaloni, Argentina había logrado el 75% de los puntos jugados antes de ser campeón del mundo. Entonces yo sé, me dirán, profe, Scaloni sí jugó internacionalmente, y yo les diré claro que sí, pero su trayectoria como jugador no era respaldo para debutar de esa manera en un mundial, para lograr ese rendimiento, ni mucho menos para conducir eficazmente a un grupo con referentes como Di María, Martínez o incluso Messi, el mejor del mundo. ¿Qué puede enseñarle o qué puede transmitirle Scaloni a Messi? Así podemos mencionar miles de casos, como Guillermo Abascal, Pablo Abrán, Roberto Aguirre, Luca Larcás, Eduardo Docampo, hasta la reciente historia de Joe Armas, que ascendió 3 veces a un equipo. Así que, profe, lo primero que tenemos que hacer es entender que sigue activa esta falacia del exjugador en el mundo del fútbol. Por eso es que debemos capacitarnos y uno de mis propósitos es potenciarnos y potenciar a la mayor cantidad de entrenadores para que puedan llegar a los niveles más altos. ¿Por qué? Para que podamos demostrar que ser educador o entrenador de fútbol no depende de haber sido un buen exjugador. No necesariamente por haber sido un buen jugador uno va a ser un buen entrenador y no necesariamente por haber sido un ex jugador de fútbol amateur uno tiene por qué ser mal entrenador. Esto es simplemente una falacia y es simplemente un paradigma que hay que cambiar. El segundo problema o problemática a vencer es la que yo llamo el peligro de premiar los resultados y no los procesos. Este problema involucra a todas las personas relacionadas al fútbol actual, ya sea formativo o profesional. Involucra padres, entrenadores, periodistas, simpatizantes, hinchas, dirigentes y jugadores. Es esta cultura destructiva, profe, en que hay que ganar sea como sea, que lo único importante es no perder, que continuamente solo premiamos los resultados por sobre el trabajo, en donde no se reconoce a entrenadores que trabajan modelos a mediano y largo plazo, donde se organizan campeonatos infantiles con la única finalidad de recaudar dinero y se exigen a los niños que obtengan resultados y nada más. De esta problemática podemos estar hablando horas y horas de horas, porque ustedes, profe, la conocen bien. Estoy seguro que la mayor cantidad de personas que están aquí presentes, al igual que yo, viven y trabajan en Latinoamérica, donde un entrenador necesita resultado en 15 días para que no lo echen o no lo critiquen dentro del club donde está trabajando. Si se juega mal, no importa, está todo bien.
siempre y cuando se gane. Esa maldita cultura donde el periodista hace más protagonista a un barra brava que a un jugador de fútbol, donde se vende una imagen en los medios de los jugadores elite que son los únicos modelos a seguir y que si nuestros hijos no son crack, directamente no pueden jugar ni estar dentro del deporte, donde no se reconoce ni se le enseña a los padres que detrás de un profesional crack hay más de 40 profesionales que potencian a ese crack, como psicólogos, médicos, analistas de videos, auxiliares, ayudantes, entrenadores. Esto, profe, hay que cambiarlo urgente porque se está equivocando. Miren, Marcelo Bielsa sobre esto, que es de donde yo lo aprendí, lo copié, dice una frase muy fantástica. Él dice que no premiar un proceso que merecía más de lo que obtuvo no es tan grave, porque simplemente es una injusticia, y el fútbol está lleno de injusticia. Pero lo que sí es grave es premiar un proceso que obtuvo más de lo que merecía, porque eso le demuestra y le da a entender a un niño que con tal de obtener un resultado puede tomar un atajo y que ese atajo lo va a llevar al éxito, pero normalmente los atajos no te llevan al éxito en la vida. Hoy en día ya una camada de entrenadores entendieron esto y empezaron a obrar y a actuar de maneras diferentes. Es de la camada que yo pretendo ser. Aquellas personas que le demuestran al niño que lo primero está en la parte moral, que la competencia es crecer a uno mismo y superarse a uno mismo. Y luego que sí, dentro del fútbol y de la cancha, nuestro rival de turno le vamos a querer ganar, pero terminado ese partido es reconocer que simplemente es un juego y que dentro de la cancha no somos nada más que rivales. No somos enemigos, que la violencia no es buena y que nunca vamos a premiar un atajo y que porque somos profesionales del fútbol y deseamos ser profesionales del fútbol, nuestros jugadores y nosotros como entrenadores y el profesional del fútbol lo único que hace es dedicar la vida a la mejora del fútbol y a la mejora del rendimiento. El tercer punto yo lo llamo, fíjate dónde nació y te diré cómo juega. Sí, profe, se darán cuenta que, como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra, por lo cual el 90% de los jugadores que nacen en una región nunca debutan en esa región donde nacieron o en sus clubes de origen. Puedo presentarles miles de casos de jugadores en esta situación, incluso cientos de jugadores a nivel mundial que se han visto obligados a migrar a otros países para poder ser jugadores profesionales. Sin ir muy lejos, este es el caso de Lionel Messi, que fue rechazado de un club aquí en Argentina y años después continuó su carrera en otro continente y se forjó como el jugador más grande de la historia del mundo. Yo quisiera saber quién fue la persona responsable de este fracaso y esta decisión aquí en Argentina. Si no hubiera sido por Messi, su familia, allegados y el esfuerzo que hicieron, quizás nunca hubiéramos conocido ni hubiéramos visto jugar a uno de los mejores jugadores de la historia. Entonces se preguntarán, ¿por qué quiero cambiar yo esta cultura? Porque es la idea, y esta idea, este pensamiento recae sobre lo más importante que son los jugadores. Este maldito paradigma hace que los jugadores no puedan triunfar en sus lugares de residencias, en sus clubes de origen, porque consideran que no están capacitados, que no tienen la mentalidad o la nutrición necesaria, que no viven en el contexto social necesario o que simplemente no tienen la categoría porque nacieron arriba de una montaña. Puras mentiras y suposiciones que ayudan a los técnicos que no son genuinos y a dirigentes a seguir haciendo jugar a sus contactos y a seguir atrayendo representantes. Profes, de cada 10 jugadores que traen por contactos, ni el 30% tienen capacidades superiores a los jugadores del semillero de dicho club. Y soy generoso con este número, se lo digo porque los viví. De esta manera, los dirigentes continuamente traen jugadores extranjeros, hacen sus negocios y son otros jugadores que ocupan el lugar que tienen que ocupar los jugadores que les salen más baratos de esos clubes. Terminan familias, sueños destruidos, etc. Con esto no estoy diciendo que todos los dirigentes sean así. Estoy diciendo que es un gran número. Entonces, por favor, ¿por qué no dejan ya de mentir, hacer negociados y mentirles a niños? Seamos responsables por esta profesión, seamos responsables por esa familia y los esfuerzos que tienes, seamos responsables porque detrás de cada niño hay una familia, un esfuerzo, un sueño. Entonces, si vamos a traer jugadores de otras localidades a jugar a nuestros clubes de origen, tienen que ser mejor que lo que ya tenemos acá. No tiene ningún sentido traer un jugador que está en las mínimas o menores condiciones. El club incurre en más gastos, el jugador está medio año, un año y se vuelve a ir y así el club sigue sin crecer.
no invierten plata en infraestructura, traen gente de afuera, los niños llegan hasta los 18 años, se tienen que retirar, los que tienen buenos recursos terminan estudiando una carrera y los que tienen malos recursos lamentablemente terminan en la droga, en los barrios, en las bebidas. Entonces, por favor, tenemos que ser responsables de esta situación y empezar a cambiarla de a poco, o por lo menos empezar a exponer a la gente que hace de esto un negocio y hace de todo este mundo del fútbol que tiene que ser genuino, hacen algo de clientelismo, de amiguismo, de política y de contactos. Estas son las tres problemáticas que le están haciendo un enorme daño al fútbol. Profe, tenemos la obligación moral como entrenadores de ser parte de una generación de educadores que nos vamos a capacitar seriamente y que vamos a avanzar con una idea de tener un mejor fútbol, que les permita a nuestros jugadores llegar, si las condiciones naturales se los permiten, si su sacrificio se lo permite y si así estuvieran destinados, sin hacer suposiciones de en qué lugar nacieron, en qué clubes jugaron o si están viviendo en un pueblo rural o no. Tenemos que entender que tenemos que conformar esa generación de entrenadores que van a valorar a sus colegas por sus capacidades y no por haber sido exjugadores o por el renombre que tengan. Y que en el camino vamos a tratar de erradicar esa violencia del fútbol, basándonos en el que el deporte comienza por capacitarnos, formarnos y superarnos a uno mismo, y por el fútbol formativo. Los niños deben de entender, profes, que en el deporte lo más importante es competir con nosotros mismos. Y no porque sea una simple frase conocida, sino porque es la única manera de ser exitoso. La única forma de ser exitoso, y no se la comentan a los niños, es tener muchos fracasos y levantarse continuamente, y pasa en todos los ámbitos de la vida. La única manera de ser exitoso es aprender a fracasar y seguir aprendiendo. Es iterar, es repetir. Entonces, veamos en esta diapositiva los conocimientos básicos. Miren, profe, esto es una clase gratuita, esto es amplísimo, pero voy a tratar de resumirle algo para que tengan un paneo general, ¿no? Aquí van a encontrar, estos 5 puntos son fundamentales. Debemos conocer primero las etapas formativas, tanto infantil como juvenil, para saber en qué edades, qué cosas o medianamente qué cosas y cómo las tenemos que entrenar. Eso sería lo básico. Después tenemos que conocer bien sobre cada aspecto de los fundamentos del fútbol. Me estoy refiriendo a los fundamentos técnicos, porque estamos hablando de formar niños, ¿no? Luego tenemos que hablar de los secretos del puesto. Esto es algo importante que ningún entrenador lo habla y ya voy a explicar de qué se trata. Luego tenemos que hablar de las formaciones y sistemas. Hay muchos entrenadores o personas que están iniciando que primero no saben qué trabajar en qué edades, o sea, me refiero a las formaciones. Después no saben la diferencia entre una formación, un sistema y un modelo de juego. Después no saben qué sí y qué no se puede aplicar a qué tipo de grupos. Entonces eso es muy importante, porque ya con los fundamentos podríamos entrenar individualmente a un jugador. Con los secretos del puesto podríamos entrenar individualmente a un jugador. Ya cuando veamos más adelante la táctica individual, podríamos ya terminar o compensar ese entrenamiento individual en lo futbolístico que necesita un jugador. Y después tenemos que hablar de todo lo que tiene que ver con formaciones y táctica grupal para poder conformar y armar esa estrategia o esa estructura que necesitamos en el grupo, ¿no? Bueno, esto es muy amplio, profe, pero acá en esta diapositiva voy a tratar de explicarle de manera resumida todo. Primero, tenemos que dividir. Tengan en cuenta que en España u otros países también se lo trata de diferentes maneras. Yo esta ejemplificación que le voy a dar, que es absolutamente lo mismo, cambia la segmentación o los nombres, pero es lo mismo, está referido a donde yo estudié, que es en AFA, aquí en Argentina, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, las etapas del fútbol infantil, por un lado dividimos las etapas del fútbol infantil de las de juvenil. Dentro de las etapas de fútbol infantil tenemos 3 fases, ¿no? Tenemos una fase inicial o una fase 0, que no es la que estamos hablando, que está dentro de la capacitación que ya vamos a hablar más adelante, que es la etapa entre 3 a 5 años que está relacionada a juegos lúdicos, son previamente a que el niño empiece su edad futbolística, ¿no? Pero después tenemos en etapas infantiles
tres grandes secciones. La que va de 6 a 8 años, o llamada infantil 1, la que va de 8 a 10 años, llamada infantil 2, y la que va de 10 a 12 años, llamada infantil 3. Obviamente esto no es estricto y puede tener variantes según la etapa madurativa del niño. Hay niños de 8 años que parecen de 10 o que técnicamente son como de 10 y quizás se los suben a categoría, pero eso se lo verá más adelante. No es tema para esta charla, ¿no? Es muy corto, pero para que tengan una idea general. De 6 a 8 años, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender que tenemos que realizar muchas actividades lúdicas. Tenemos que entender, como lo dice ahí en la diapositiva, que el niño tiene que descubrir el fútbol por sus propios medios, o sea, lo tenemos que dejar jugar libremente. Y tenemos que entender que el niño está en una etapa muy egocéntrica. Como les decía, en esa etapa ellos quieren ser el que gana, el capitán del equipo, el arquero, el mejor jugador. Entonces, no traten en esta etapa de trabajar mucho lo grupal. Hagan mucho hincapié en lo coordinativo, hagan mucho hincapié en todo lo que son los fundamentos, el pase y la recepción, los remates al arco, etc. Ya cuando pasen a la etapa 2, en la etapa de 8 a 10 años, esta es la llamada en Argentina la etapa de oro. Es donde es muy importante que el niño entrene, porque si no pierde muchas posibilidades de mejorar individualmente en todo lo que es la parte técnica, ¿no? Aquí hay en esta edad ya hay una mayor predisposición, como dice ahí en la diapositiva, para la cooperación grupal, por lo cual ya puede haber ejercicios más grupales, juegos con intencionalidad grupal, ¿no? Actividades grupales de todo tipo. Y aquí sí ya se puede empezar a enseñar otras cosas relacionadas a la táctica, como la amplitud y la profundidad, o sea, empezar a enseñarle al niño que cuando nosotros atacamos tenemos que ser amplios y ser profundos en la cancha, y cuando nosotros defendemos tenemos que juntarnos para defender en espacios reducidos. Básicamente ejercicios simples como eso, ¿no? Esta es una etapa de mayor cooperación, y desde la parte técnica van a notar que hay mucha disparidad. Van a tener niños que técnicamente son impecables y niños que les falta mucho. Entonces van a tener que saber cómo dividir los grupos cuando hagan ejercicios, por ejemplo, de pase y recepción, de remate al arco, etcétera, para que los mejores niños trabajen con los mejores y sigan evolucionando, y los niños que están más limitados puedan trabajar a la velocidad de ellos con otros niños en su igualdad de condiciones, ¿no? Lo llamemos así. Ya en la etapa de 10 a 12 años ya podemos hacer ejercicios teniendo en cuenta las diferentes etapas madurativas, porque hay niños de 10 años que se parecen a los de 8 y hay niños de 11 que ya se parecen a niños de 14. Pero acá van a notar que los niños ya tienen un mayor punto de concentración en cuanto a las explicaciones que le hacemos. Entonces aquí los ejercicios pueden ser un poquito más complejos en cuanto a lo grupal, porque son menos dispersos los niños. Aquí ya tienen una cooperación mucho mayor que en la etapa anterior, y ya se puede empezar a enseñar de manera mucho más generalizada, y lo van a entender los principios de la táctica, tanto individual como grupal. En líneas generales, en las dos primeras etapas de 6 a 8 años y de 8 a 10 años, yo les recomiendo que siempre, luego de hacer el entrenamiento que es formativo, terminen haciendo una práctica de fútbol. Esto se lo recomiendo. ¿Por qué, profes? Se lo recomiendo porque los niños en las academias donde no terminan haciendo una pequeña práctica de fútbol el 80% del tiempo, dejan de ir, y si dejan de ir ellos no saben el motivo y lo que están perdiendo, pero nosotros perdemos de formarlo. Si lo hacemos hacer todo el tiempo fútbol, no aprenden nada. Por otro lado, terminar con una práctica de fútbol sirve no solo para la motivación intrínseca del niño, sino también, profes, sirve para que ellos aprendan a conocer el fútbol y para la toma de decisión. Así que bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde vamos a hablar de fútbol juvenil. Bueno, profe, aquí vamos a ver la diapositiva 2, la que tiene que ver con fútbol en etapa juvenil, ¿no? Aquí también tenemos tres etapas muy diferenciadas, que son de 12 a 14 años, 14 a 16 años y de 16 a 18 años. En líneas generales, como les digo, esto es muy amplio. Estamos tratando de compactar todo este contenido en esta clase gratuita, pero es difícil. De 12 a 14 años, ¿qué tenemos que ver? Que es una continuación en realidad de la etapa anterior. De 12 a 14 años vamos a tener niños que todavía siguen en la etapa infantil y algunos que están pasando a la etapa juvenil. Aquí es muy importante en estas etapas
estar en relación o en contacto con un preparador físico o una persona con conocimientos, por todo lo que tiene que ver con esas etapas en todo lo correspondiente al crecimiento, ¿no? La pérdida de coordinación del niño, el tema de la elastina, etcétera, los cambios hormonales ya después de los 14 años. Entonces es muy importante eso. En esta etapa hay mucha diferencia entre lo físico, por lo cual, así como en lo madurativo, por lo cual yo recomiendo trabajar mucho lo que tiene que ver con lo analítico, sobre todo ya llegando a los 13, 14 años. La etapa de 12 a 14 años es muy compleja porque vamos a tener un grupo de niños que son como para trabajarlos en infantil 3 y un grupo de niños que ya está como para trabajarlo cerca de la etapa de 15 años, ¿no? Que ya básicamente es un niño que empieza en su etapa sub-15 a competir, ¿no? Bueno, después de 14 a 16 años se consolidan aspectos de la personalidad, ¿no? Ya tienen como dice ahí en la diapositiva, una gran capacidad para soportar cargas aeróbicas. Se van a dar cuenta que a los 15 años ustedes hacen trabajo, el niño corre y no se cansa en ningún momento, siempre quiere más. Y tiene también una gran capacidad para soportar cargas anaeróbicas. Y mientras van creciendo y se van acercando a los 16 años, se van dando cuenta que toda esta descoordinación que traían algunos, porque había niños que eran técnicamente muy buenos, se empezaron a ser descoordinados y llegando a los 16 años terminan de volver a coordinar, ¿no? Es por una cuestión de que terminan de conocer el tiempo-espacio, su cuerpo, por esta etapa de crecimiento amplia que tiene. Verán que ya van a ver que entre los 13 y los 16 años tienen niños, van a aparecer luego de las vacaciones a entrenar y los van a ver con una altura totalmente diferente y van a decir, bueno, increíble lo que creció, pero es así en estas etapas. Entonces, en líneas generales, ya entre 14, 15 y 16 años, todo lo que tiene que ver con lo táctico, profe, son unas esponjas, así que todo lo que tiene que ver con lo táctico, sistema de juego, modelos de juego, táctica individual y grupal, una edad ideal para enseñarles. Y bueno, ya después a los 16, 18 años es la parte final de la etapa juvenil, algunos de estos niños ya pasan a ser profesionales. Hay aspectos físicos totalmente desarrollados en el 80 o el 90% de los niños y ya tienen una competencia, ya pueden empezar a trabajar con las mismas cargas que adultos, con un entrenamiento como profesionales y ya la misma competencia es justamente muy competitiva o de alto rendimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con el tema de los entrenamientos, la planificación, dosificación, cargas, etcétera, ¿no? En la etapa de 14 a 16 años, la etapa del medio, hay que tener en cuenta también los aspectos psicológicos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y hacemos. Una edad bastante compleja y desde lo futbolística muy linda, una de las edades que a mí más me agrada, justamente porque soy un apasionado de la parte táctica y en esta etapa es donde es increíble a la velocidad que el niño aprende lo que nosotros podemos enseñarle en cuanto a lo táctico, ¿no? Así que bueno, básicamente, profe, esto es un paneo general, tanto de las etapas infantiles como juveniles, cómo se dividen y que hay que trabajar en cada etapa. Ahora, se darán cuenta que no hablé de los fundamentos, porque para mí los fundamentos técnicos del fútbol, pase, recepción, remate, etcétera, hay que trabajarlo en todas las edades. Que no se hace, no se hace. Ya cuando el niño llega a 14, 15 años y 16 lo tratan como un profesional y pretenden que el niño ya haya aprendido todo. Y si no se les enseñó antes, tenemos un gran problema. Ni hablar del problema que tienen los técnicos de primera división cuando les llega un niño que no sabe recepcionar bien una pelota, que no sabe hacer un control orientado, etcétera. Entonces, por favor, toda la parte de fundamentos técnicos que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, se la enseña siempre, o en mi forma de ver, se la enseña siempre. Así que pasemos a la siguiente diapositiva, profesor. Bueno, profe, ya aquí en esta diapositiva, que estamos hablando de los fundamentos técnicos, que era lo segundo que íbamos a enseñar, los fundamentos técnicos en realidad del fútbol son 5. Entonces se preguntarán, bueno, ¿por qué en la diapositiva hay 4? Ahora les explico el motivo. Los fundamentos técnicos del fútbol son la recepción, el pase, la conducción y el remate. La recepción, que es básicamente cómo recepcionar el balón, el pase, pasarse el balón entre los compañeros, la conducción, que es conducir el balón con diferentes velocidades,
con diferentes formas de golpeo, aunque normalmente se usa la cara externa o empeine, y el tema del remate o tirar a portería o tirar al arco o rematar el balón, dependiendo del país. El quinto fundamento es la gambeta o el regate. ¿Por qué no está puesto acá? Porque es el único fundamento que no podemos enseñar. Es lo único que no se enseña en el fútbol, profe, porque si no, no sé, los crack, Neymar podría poner una escuela de regate y enseñar cómo regatear a los niños. Eso es un talento, es algo que no se puede enseñar. ¿Se puede mejorar? Sí. No se confundan con esto. Lo que se puede hacer es que el niño descubra su manera de regatear o su manera de gambetear y que la mejore a través de descubriendo el fútbol por ellos mismos, eso sí, sin duda. Pero ahora, que nosotros podamos enseñarle, no, eso no se enseña en el fútbol. Entonces hablemos de estos fundamentos, de estos 4 fundamentos que sí se pueden enseñar. En cuanto a la recepción, es uno de los más importantes para mí. Si el niño no aprende a recepcionar bien, el próximo pase siempre sale mal. Esto lo pueden escuchar hasta de grandes entrenadores como Bielsa, que lo indica, que una vez hablaba con, no recuerdo qué jugador en este momento, si lo buscan en YouTube está, y este jugador, un jugador de Alemania o de Holanda, le decía que había descubierto que cada vez que recepcionaba mal, el pase siguiente o el pase subsiguiente salía mal. Entonces la recepción es algo muy importante. Recepción en las etapas formativas y con la cara interna del pie. Sí, obviamente hay que recepcionar con el pecho, con el muslo, se puede recepcionar con diferentes partes del cuerpo. Pero cuando tenemos poco recurso y poco tiempo, por lo menos, profe, es indispensable que el jugador sepa recepcionar con cara interna del pie siempre, ¿no? El tema del pase. El pase es algo indispensable porque forma parte de la dinámica de juego y del ataque combinativo, ¿no? El pase siempre se hace con cara interna o el 80% de veces, y ya verán, si tienen la posibilidad de acceder al curso avanzado, que empezamos a trabajar con el pase con zona del empeine o cara superior del pie, del empeine. ¿Por qué? Porque la velocidad que uno le puede aplicar con el empeine al pase, a un pase recto, no es la misma que con cara interna, independientemente de que el niño tenga mucha o poca fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se aprenden a dar pases con el empeine, que hay jugadores que lo saben hacer muy bien, normalmente lo hacen en los cambios de frente, pero si se aprenden a dar pases rasantes con el empeine y trabajamos en eso en niños, podemos generar rupturas rápidas y eso cambia la dinámica de juego en una acción de defensa-ataque. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y lamentablemente en esta clase no hay tiempo para eso. El tema de la conducción se trabaja muchísimo en la escuelita de fútbol, ya sea en línea recta, en diferentes velocidades, ya sea con un leve zigzag o con una especie de slalom, gambeteando con hitos, conos o tortugas. Es algo muy importante, y también es importante destacar que el jugador de a poco ir enseñándole al jugador a que no tiene que estar continuamente mirando la pelota ni mirando el suelo, sino que tiene que estar mirando mientras su cuerpo traslada el balón. Obviamente esto lo van aprendiendo con la práctica. Y siempre, hasta los jugadores profesionales tienden a mirar en algún momento el balón, pero sería ideal que no lo hagan. Y luego el tema del remate, tirar al arco o a portería. Esto se trabaja de diferentes maneras, con cara interna, normalmente para dar ubicación a ese disparo remate, o si no, cuando es un remate de potencia, ya lo hacemos con el empeine o la cara superior del pie. Se puede trabajar algunos remates de 3 dedos, yo no los recomiendo, ya es una técnica más avanzada, no tiene mucho sentido y se utiliza muy pocas veces en el fútbol. Y normalmente los jugadores que lo hacen bien tienen una gran parte o rendimiento del talento de eso, como lo era, no sé, Roberto Carlos, que tenía mucha facilidad, o el Chelo Delgado en Boca Juniors, que tenían facilidad para golpear la pelota de esa manera. Si ven que hay niños que lo hacen y son muy pequeños, traten de quitarle ese mal hábito, porque por ahí dar pases siempre de 3 dedos o con la cara externa del pie es simplemente un mal hábito, no hay ningún sentido para eso. Así que básicamente, profe, estos son los fundamentos técnicos. En esta clase lamentablemente no podemos especificar cómo entrenarlos a cada uno de ellos porque no nos da el tiempo, pero tengan en cuenta siempre que entrenando eso y dejando jugar al niño libremente, ahí va a adquirir y va a mejorar todo lo que tiene que ver con la gambeta y los duelos. Ya estamos cubriendo un espectro bastante amplio de lo que el niño necesita en estas edades. A continuación, profe, los dejo con un testimonio. Gracias, profe. Claro que sí, con mucho gusto. Mi nombre es Jorge Guzmán, soy mexicano. Mi hijo Alex también nació en México,
Actualmente los dos radicamos en Estonia, en la parte norte de Europa. Y mi hijo tiene 8 años y recién empezó mucho su interés por el fútbol. Cuando empezamos a buscar aquí coaches o clubes para que él se registrara y empezara a aprender, la verdad es que fue un poquito complicado, ¿no? Desde el tema del lenguaje hasta un poco tal vez la forma de comunicarnos y la cultura. Y pues buscando en internet, así fue como encontré el curso de entrenador formativo del profe. Lo adquirí, lo empecé a revisar, aunque es un curso más para coaches y yo soy más, obviamente, como papá. Pues encontré elementos muy valiosos en el curso. Desde la estructura, yo soy una persona muy estructurada y lo primero que noté en el curso es que la estructura está muy bien diseñada desde mi punto de vista. Me ayudó a entender cosas que obviamente pues yo como papá que nunca había entrenado ni nada, pues no sabía, desde las etapas del aprendizaje. Después empecé a notar información muy valiosa que yo considero que a cualquier coach le serviría, porque habla no solo de la formación en sí, sino habla de cosas que el coach se va a enfrentar en el día a día, ¿no? La relación con los papás, el estilo de juego, la ciudad, la cultura, en fin, habla el profe de muchos elementos que yo dije, híjole, si yo fuera coach, considero que sería muy valioso todos esos elementos, ¿no? Y de ahí pues tuvimos una sesión con usted, coach, que la verdad, le decía yo hace ratito, recordamos mi hijo Alex y yo con mucho cariño, porque usted es muy amable, es una persona muy... que desde el principio entendió mi preocupación, ¿no? De que yo no podía entrar al ambiente del fútbol y este tema de la cultura y la distancia y estar en un país que es diferente al mío o en general diferente a Latinoamérica. Entonces creo que usted desde los mensajes que tuvimos fue muy comprensivo, muy fácil de contactar, con toda la disposición, coordinarnos con horarios, etcétera. Yo pensé que íbamos a tener una llamada muy rápida, en realidad creo que fue 1 hora o más, creo, si no recuerdo la que tuvimos. Y entonces, pues la verdad es que nos quedó una muy, muy buena impresión. Para mi hijo, que fue la primera vez que él interactúa con un coach de fútbol, pues fue una excelente experiencia. Y pues nada, y seguimos también en contacto en el Telegram y todo. Entonces, la verdad es que muy, muy contentos con su apoyo, coach. Déjenme a continuación mostrarles algo. Hola, soy Alejo Salvatierra y soy categoría 2007. Mi carrera inicia en el Club Atlético Central Norte. Por cuestiones personales no pude seguir las inferiores ahí. Luego me fui probando en varios clubes por 3 años. No me sentía cómodo en las posiciones que me probaban o simplemente no me tenían en cuenta. Así que en el 2021 cambié mi forma de entrenar, de alimentarme y mentalmente. Hasta que en el 2022 decidí probarme a Gimnasia y Tiro, el cual es el mejor club de la provincia de Salta. Y ahí fue donde lo conocí al profe Martín Montero. Luego de una semana me dijo que me iba a tener en cuenta y me eligió para su plantel, que tan solo era un proyecto. La verdad que la formación en la cual usa y la forma de salir jugando me pareció innovadora, ya que acá en Salta solamente se juega con la 4-4-2. Él me formó de interno por izquierda, la cual hoy me siento más cómodo y en la que rindo mejor, porque soy zurdo y me encanta la creación de juego. Ese mismo año, por mi disciplina, pude alternar de titular y suplente. Gracias a Dios, el año pasado pude ser titular todo el año. Es hasta el día de hoy que muchas cosas de las que él me enseñó las estoy usando en práctica. Y obvio, siempre voy a estar agradecido con él, porque confió en mí y me enseñó lo que es disciplina y profesionalismo. A continuación, déjame desarrollarte todo lo que puedes encontrar si te inscribes hoy en la Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo.
1. Módulo de entrenador de fútbol formativo. Este es un curso donde aprenderás todos los principios necesarios para trabajar como entrenador en las etapas de fútbol infanto-juvenil. Aquí encontrarás todo lo que se te enseña en las escuelas de entrenadores y de técnicos, pero con contenidos actualizados y resumidos, para que puedas tener al alcance de tu mano solo lo imprescindible e importante. Encontrarás contenido en video, tanto teórico como práctico. Además encontrarás contenido de lectura en PDF y diapositivas y también bibliografía destacada de los mejores autores del fútbol y el fútbol formativo. 2. Módulo de gestión y proyección del entrenador. Es importante para nosotros aprender cosas que en las escuelas no nos enseñan. Es por esto que este módulo viene a complementar lo anterior de manera perfecta. Aquí aprenderás lo que nadie te enseña en las escuelas de entrenadores de fútbol. Aprenderás cómo gestionarte como entrenador, las posibilidades laborales que existen y en qué cargo puedes tomarlas, las situaciones extrafutbolísticas que se presentan y cómo debes manejarlas para proyectar de manera viable tu futuro como entrenador y donde quieres hacerlo. Básicamente este es un mapa que te permite conocer las cosas que enfrentarás en el transcurso de tu carrera y te permitirá adelantarte a esos sucesos para tomar buenas decisiones. Para avanzar en tu carrera como entrenador formativo aprenderás herramientas como cómo liderar un equipo o grupo de trabajo, cuáles son las maneras más viables de conseguir un trabajo rápidamente, puede ser como ayudante o analista de video, cómo manejarte frente a hinchas, periodistas y dirigentes, cómo manejar a los padres y a esos grupos de tutores cuando tienes jugadores en fútbol formativo, cómo realizar pruebas correctamente para manejar bien la motivación de los niños. Módulo 3. En el módulo 3 encontraremos el máster de entrenamiento y juegos lúdicos para infantiles de 3 a 5 años. En esta sección aprenderás cómo programar, planificar y dosificar correctamente actividades lúdicas y divertidas para aquellos pequeños futbolistas entre 3 y 5 años. Esto te permite mejorar sus cualidades físicas coordinativas para que lleguen mejor preparados a su primera etapa de fútbol. Este contenido es ideal para padres, entrenadores personales y entrenadores que no encuentran recursos para trabajar en esas edades. Además es excelente como salida laboral porque en el 90% de las academias y de las instituciones los padres no consiguen actividades para los niños entre estas edades, no hay. Algunos ejemplos de lo que se enseñarán acá son explicaciones teóricas en video, ejercicios reales en videos de juegos lúdicos de niños y en 3D, bibliografía de juegos lúdicos y actividades de regalo. Módulo 4. Máster en especialización en entrenamiento infantil de 6 a 12 años. Aquí aprenderemos, profe, todo lo que necesitamos para trabajar en fútbol infantil hasta los 12 años. Conocerás desde cómo se trabajan los fundamentos del fútbol, la parte táctica, cómo mejorar el rendimiento, la idea de juego de tu equipo y mucho más. Introducción al entrenamiento de la parte técnica, el pase y la recepción, la conducción, entrenando los fundamentos del fútbol, los disparos al arco y mucho más. Aprenderás cómo organizar microciclos y semanas de entrenamiento, cómo organizar esas sesiones que tantos necesitan, cómo planificarla y potenciar ese tipo de entrenamiento, también como unas recomendaciones finales. En el módulo 5 encontrarás el máster de entrenamiento juvenil de 13 a 18 años. Aprenderás todo lo necesario para trabajar con estas edades, desde la parte de fundamentos del fútbol, la parte táctica, automatización táctica y cómo manejar los grupos en estas edades. También encontraremos aquí talleres que nos guiarán desde la parte física. No es lo mismo, profe, el fútbol infantil que el juvenil y debemos saber manejar perfectamente estas dos etapas. Por eso, en estos últimos dos módulos que mencioné, vamos a poder saber trabajar perfectamente tanto en la etapa infantil como en la etapa juvenil, organizando sesiones, semanas de entrenamiento y hasta cómo planificar un año o un periodo de trabajo para nuestros clubes, nuestras academias o nuestros jugadores. Módulo 6. Máster en preparación física infanto-juvenil. Como entrenador, profe, sé de nuestras limitaciones en la preparación física, pero también identifico perfectamente cuáles son nuestras necesidades como entrenadores. Este es un contenido que no solo va a disponer de muchos profesionales, sino que va a ser actualizable periódicamente con charlas y talleres y webinarios, por lo cual podrán disponer continuamente de conocimiento que se va a ir cargando en esta aula o esta área de miembro.
En el módulo 7 encontrarás toda una sección destinada a la psicología deportiva infanto-juvenil, con herramientas prácticas tanto para tus jugadores como para ti como entrenador, indispensable para saber cómo afrontar temas claves como la motivación grupal, la timidez de algún jugador, la falta del rendimiento de los niños, cómo hacer llegar un mensaje claro a tu equipo, cómo identificar situaciones de riesgo y depresión en niños que pueden terminar en situaciones muy graves como suicidios, etc. Y cómo acompañarlos en su camino deportivo, que es lo más importante. En nuestro módulo 8 aprenderás de la mano de la licenciada Maki Arnaudo todo lo relacionado a la nutrición en el fútbol formativo. Ten en cuenta la importancia de este módulo, ya que no solo es importante desde la nutrición, sino desde la profesional. Maki es una nutricionista que trabaja y coordina fútbol elite actualmente en clubes de Argentina y es nutricionista personal de algunos jugadores de primer nivel, como ejemplo Garro, que actualmente es jugador del Corinthians de Brasil. En este máster de nutrición en el fútbol formativo aprenderás temas como los principios básicos de la nutrición adaptada para entrenadores, cómo trabajar una alimentación en clubes y en niños con bajos recursos, cómo planificar una alimentación simple y básica pre y post entrenamiento, cómo trabajar con suplementación en estas edades, algo ideal para padres y entrenadores, cómo trabajar una alimentación previa a los partidos y competencias, cómo organizar una nutrición ideal en viajes de torneos, algo que se nos presenta a todos los profes. En nuestro módulo 9 y 10 hemos creado un mega pack enorme de más de 1000 ejercicios prácticos en video para aplicar en fútbol formativo, que incluye ejercicios de pase y recepción, ejercicios de remate y finalización, ejercicios y trabajos de duelo y situaciones de juego real, 1 versus 1, 2 versus 2, ejercicios de fútbol reducidos, con direccionalidad, con o sin arcos, con apoyos, con comodines, etc. Driles de pase con automatizaciones tácticas para diferentes sistemas de juego, dinámicas de pase para calentamientos, ruta de pases para coordinación y ruedas de pase. Trabajos de juego de posición y juego de posición para la tenencia de pelota, trabajos de pelota parada, trabajos de salida de arco para lograr ataques combinativos, trabajos de ataque directo y mucho más. La verdad, profe, el contenido visual y práctico para aplicarlo es enorme en este curso. Quiero que en estos momentos, profes, sean sinceros y me digan ustedes, ¿cuánto creen que podría costar un programa así? Y desde ya déjenme decirles, allá afuera en el mercado no existe ninguna formación integral y práctica tan completa como la que hemos creado en la Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo. Si quisieras acceder a todo este contenido actualizado, tendrías que pagar cursos independientemente. Y hagamos la cuenta de cuánto te saldría pagar esos diferentes cursos por individual. Un curso de entrenamiento de fútbol formativo básico ronda unos $30. Un curso de gestión y proyección del entrenador, unos $30, si es que existiera. Un curso de entrenamiento, juegos lúdicos para infantes de 3 a 5 años, $30. Especializarse en entrenamiento infanto-juvenil de entre niños de 6 a 18 años, por lo menos unos $100. Especializarse o hacer un máster en preparación física infantil con un profesional destacado y capacitado, unos $100. Un máster en entrenamiento y en nutrición enfocada al fútbol formativo con un profesional destacado, aproximadamente unos $100. Un taller de psicología deportiva que apunte a las temáticas que necesitamos resolver, unos $50. Un pack de más de 1000 ejercicios prácticos para ponerlos en el acto en el campo de juego, aproximadamente unos $60. Si ustedes suman todo el valor de estos cursos por separados, estaríamos hablando de unos $500 que necesitaríamos para formarnos. Ahora, en la Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo van a poder acceder a este contenido y a mucho más por menos valor. El precio para inscribirse en nuestra Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo es de $254, un solo pago y de por vida. Pero esperen, ¿recuerdan que les dije que tenía una sorpresa si se quedaban hasta finalizar la clase? Bueno, los primeros 20 profes que se inscriban en la escuela podrán acceder con un bono del 50% de descuento. O sea,
que solo van a pagar $127. Esto realmente es un regalo, profes. Y espero que le tenga una sorpresa más. Algo muy increíble, porque con su compra no solo van a recibir esto, sino que además van a recibir los siguientes bonos exclusivos. En el bono 1 vamos a tener un caso de estudio real, profe. Van a poder acceder en vivo mes a mes cómo con este método que le enseñamos trabajamos en nuestro equipo para que ustedes puedan ver cómo inician los equipos y cómo a final de este año terminan en cuanto a motivación y mejora en cuanto a su idea de juego. En el bono 2 tenemos algo mucho más increíble. Con su compra obtendrán acceso gratuito por un año al software Smart Trainer. Este es un convenio que hicimos con un software de gestión de entrenamiento, en el cual ustedes podrán crear sus actividades y dárselas a sus jugadores para que ellos desde su móvil o computador puedan entrar y ver qué trabajo tienen que realizar desde lo nutricional, lo psicológico y lo de entrenamiento personalizado en sus tiempos libres. Y por último, profe, tenemos un bono que es invaluable. Sí, con el acceso a la Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo, ustedes tienen la posibilidad de rendir y obtener su certificación con aval universitaria en Máster de Entrenamiento de Fútbol Formativo. Allí tendrás un enlace, un link para poder realizar el pago. El pago es 100% seguro porque se realiza a través de la plataforma Hotmart, quien te garantiza a ti que si el programa no cumple tus expectativas, puedes solicitar el reembolso en máximo 7 días. Una vez que le des clic al enlace, te va a aparecer el precio en tu moneda local. En esa área de pago es muy importante que coloques tus datos y un correo electrónico al cual tengas acceso, pues allí en ese correo te va a llegar la información y las claves de ingreso a la plataforma privada de estudio, en la cual podrás acceder hoy mismo luego del pago. Cualquier duda que tengas, el administrador del grupo es un asesor autorizado, el cual responderá a todas las dudas que tengas. Recuerden, profe, que el precio de $127 con el 50% de descuento es solo para los primeros 20 que se puedan inscribir.